Saludos, querido oyente. Pedimos a nuestro Señor Dios su dirección en la lectura de su santa palabra. Póngase cómodo, pues empieza su programa El Sembrador. Efesios capítulo 5 nos va a dar pautas de cuál es el rol de la mujer. Y dice versículo 22 al 24: las casadas, las esposas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia es la esposa de Cristo, como la iglesia está sujeta a Cristo, su esposo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿Cuál había sido entonces el rol de la esposa? Sujeción, ¿verdad? Sujeción y sumisión. Y es algo que vamos a tratar de desglosar para entender el contenido de esa palabra. La sujeción o la sumisión o el rol de la mujer tiene que ver con que ella es el apoyo del varón, el soporte del varón, es la ayuda del varón. No nos olvidemos, la mujer es la costilla del varón, la costilla de Adán, ¿verdad? Ella es su apoyo, su soporte, y ese es el rol que le ha dado. El rol del varón había sido ser guía, entonces de la mujer sería seguir. El rol del varón es ser líder, y el rol de la mujer entonces es apoyar ese liderazgo, ¿verdad? Ayudar a aquel que está por voluntad de Dios como líder en el hogar. Así que vamos a ver dos responsabilidades de la mujer y son exactamente las mismas: responsabilidad espiritual y responsabilidad físico-material de la mujer. ¿Saben por qué? Porque es lo mismo. Porque la mujer debe reflejar cómo es el andar de su esposo. Como iglesia nosotros, volviendo al contexto de Pablo escribiéndole a los Efesios, Pablo le dice a la iglesia: así como Cristo andó en mansedumbre, en humildad, ustedes deben andar imitando a Cristo. Por eso empieza también el versículo 5 o el capítulo 5 de Efesios diciendo: sed imitadores de Dios, en amor, en santidad, siendo luz, en sabiduría, ser imitadores de Dios. Así que tenemos aquí que la iglesia como esposa debe reflejar quién es su esposo, el andar de su esposo. Por eso, si hemos visto que el esposo tiene una responsabilidad material y espiritual, la esposa, reflejando el andar de su esposo, ella, debe tener las mismas características en su responsabilidad, pero en base a su rol. Así que vamos a irnos para ver esta parte, uno de los versos más conocidos de la mujer. A ver, hermanas, ¿cuál será? Proverbios 31, ¿no? A ver, vamos ahí, al Antiguo Testamento. Proverbios 31, ese pasaje conocido como la mujer virtuosa. El rol de la mujer. La mujer es soporte, la mujer es apoyo, la mujer es ayuda. Aquí vamos a ver entonces qué es lo que dice Dios, cómo debe ser una mujer que glorifica a Dios, que sigue a Dios. Dice, Proverbios 31 desde el verso 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima, su valor, su precio sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Ese es el valor que ahorita ya nos empieza a decir el escritor. La mujer que tenga estas características vale más que cualquier riqueza en este mundo. Vale mucho más. El corazón de su esposo está en ella confiado y no carecerá de ganancias. De estos versos vamos a sacar algunas características, ¿no? La mujer virtuosa. ¿Cómo debe ser una mujer? Vamos a ver primeramente la responsabilidad físico-material de la mujer. La mujer debe ser responsable. Como veíamos ahí en el verso 11, es tan responsable esta mujer virtuosa que su esposo confía en ella. Confía en ella. Ella está encargada de administrar muchas cosas en el hogar y su esposo le deja tranquilamente confiado porque sabe que ella es responsable, ¿no? Primer aspecto, responsabilidad. Número 2, versículo 12, la mujer debe ser prudente. ¿Qué dice el versículo 12? Le da a ella bien y no mal.
todos los días de su vida. ¿Por qué hemos sacado que la mujer debe ser prudente? Basándonos en este versículo 12, porque habla de que le da bien. ¿Y cuál es lo contrario de dar bien? Mal, ¿no? Una mujer virtuosa le va a dar bien, no mal. Pero ¿cómo explicaríamos eso de dar mal al esposo? ¿Cómo sería darle mal o males al esposo? Es interesante que Proverbios habla mucho al respecto, ¿no? Solo vamos a agarrar un verso. El versículo o el capítulo 19 de Proverbios, versículo 13 y 14 dice: dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas o las peleas o los pleitos de la mujer. Versículo 14: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová es la mujer prudente. ¿Cómo es que empiezan o cómo es que hay peleas dentro de un matrimonio? Bueno, porque siempre hay alguien que quiere ganar la discusión. Y aquí hay uno que grita y aquí hay otro que quiere gritar más fuerte, ¿no? Y bueno, ahorita estamos hablando de las mujeres, ¿no? Pero los varones no nos salvamos de eso también. Nosotros debemos ser prudentes también. La palabra de Dios muestra que el hombre sabio es aquel que muchas veces calla en vez de hablar, ¿no? Porque a veces en el enojo, en la ira, decimos cosas que no debemos decir. El sabio va a callar. Debemos usar nuestra lengua para bendecir, no para maldecir, dice Santiago. Que el sol no se ponga sobre nuestro enojo también. Una mujer prudente, ¿qué valor tiene? Más que todas las riquezas, más que todas las piedras preciosas del mundo, dice Proverbios 31. Que es prácticamente donde vamos a regresar. Proverbios 31. Entonces, responsable, prudente, desde el versículo 13 al 19 y también los versos 21, 24 y 25, vamos a ver que la mujer debe ser diligente o trabajadora, ¿no? Que debe estar siempre dispuesta a trabajar, a hacer. Por eso dice que busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como una nave de mercader o de comerciante que trae su pan desde lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Y así continúa, ¿no? Hablando del trabajo que realiza la mujer. Pero a mí me llamó la atención este verso 17. Ciñe de fuerza sus lomos, la mujer, y esfuerza sus brazos, la mujer, ¿no? A veces cuando nosotros pensamos en el trabajo de la mujer, nos imaginamos en una mano la plancha y en el otro la espátula, ¿no? O en una mano el alzador y en la otra la escoba, ¿no? Acá nos está hablando, nos está diciendo que el trabajo de la mujer abarca mucho más, incluso de que ella va a tener que suplir necesidades que son pesadas, duras, porque tal vez el varón no siempre va a estar en la casa, ¿verdad? O ya sea porque está trabajando, no nos olvidemos que él tiene que traer el pan a la casa, no, tiene que trabajar. Entonces a veces no va a estar en la casa, o en el peor de los casos, no va a estar en la casa por otras razones que son tristes y lamentables, ¿verdad? Pero ahí hay alguien que va a suplir esa necesidad. Por eso se le llama ayuda idónea. Por eso se le llama el soporte del hombre, ¿no? Donde el hombre puede confiar y delegar sin preocupación. Una mujer virtuosa. Y ella en muchas ocasiones va a tener que esforzar sus lomos, esforzar sus brazos. Hay un ejemplo de esfuerzo al límite del cuerpo de una mujer y lo vemos, por ejemplo, en Nehemías, en la construcción de los muros de Jerusalén. Nehemías capítulo 3, versículo 12, es el único lugar, el único versículo de todo ese capítulo 3 en donde nos da una lista de todos los que estaban reconstruyendo, levantando los muros de Jerusalén. Es el único verso en donde aparecen mujeres trabajando en la reconstrucción de los muros. Las hijas de Salum. ¿Y qué hacían estas mujeres? ¿Cómo construían el muro? Tenían que levantar piedras, ¿no? Las hijas de Salum levantando piedras, haciendo mezclas para construir la porción de muro que les tocaba. Y en un momento, incluso la construcción de los muros llegó a un momento de peligro,
porque habían amenazas de personas que iban a venir a atacarles. Y dice que todos los que estaban construyendo el muro, en un momento empezaban a construir con una mano y en la otra tenían la espada. Y aquí tenemos a estas mujeres al límite de sus fuerzas, esforzando sus brazos, sus lomos, pero por la obra de Dios. Por eso Proverbios 31 nos habla de que el trabajo de una mujer va más allá de lo que culturalmente tenemos en la cabeza, ¿no? No es solo la plancha, no es solo la espátula, como también para el varón, no es que prohibido que el varón cocine, ¿no? No es solo que por ser hombre tenemos que oler a hombre y ser cazadores como Esaú, ¿verdad? La palabra de Dios nos muestra que el mismo hermano de Esaú, el cual era cazador, olía a hombre, el hermano de Esaú, Jacob, dice que era hombre de tiendas, ¿no? Incluso él muestra su capacidad culinaria cuando él cocina un plato de lentejas irresistible para su hermano. Tanto así que él vendió su primogenitura por ese plato. Así que Jacob es un ejemplo de hombre, no cazador, no olor a hombre, sino uno que estaba en casa, que cocinaba, que cuidaba ovejas, ¿no? Pero eso no significa que él no tenga tampoco responsabilidades, ¿no? Como cabeza de hogar. Y lo demostró después cuando se casó con Raquel, con sus esposas, ¿no? Él tenía que sostener su familia también. Así que el martillo para la mujer no es pecado, así como la espátula para el varón tampoco es pecado, mi hermano, mi hermana. La responsabilidad espiritual. Vamos a ver en el versículo 26 de Proverbios 31, o primeramente el 23, dice: su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Su marido, el esposo de esta mujer virtuosa, es conocido. Y me llama mucho la atención este verso porque nos muestra de que es conocido por la esposa que tiene. Por ese soporte que tiene, el esposo es conocido. Entonces de ahí sacamos este principio, este primer principio de la responsabilidad espiritual de la mujer, de que la mujer embellece, adorna el testimonio del varón. Adorna el testimonio del varón. Una mujer virtuosa, ¿no? Una mujer prudente, una mujer que le trae bien y no mal, una mujer que se esfuerza al máximo para sostener a su familia. Esa mujer adorna, embellece el testimonio de su esposo, del varón. Como al contrario también, una mujer que no tiene estas cualidades, en vez de embellecer, en vez de adornar el testimonio del esposo, lastimosamente, bueno, lo destruye el testimonio del esposo tal vez, ¿no? ¿Por qué? Porque son una sola carne. Son una sola carne. Responsabilidad espiritual. Vamos a ver que la esposa tiene una responsabilidad de ser maestras también. Así como los varones deben ser maestros en su hogar, la esposa tiene que ser maestra también. Porque ella es el apoyo del esposo, ¿verdad? Así que ella, cuando el esposo no está, por diversas razones, otra vez vamos a repetir, ella es la que debe suplir esa razón, ¿no? Ese motivo de enseñanza. Y lo vemos, por ejemplo, aquí en la mujer virtuosa. Versículo 26 dice: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Esta mujer no hablaba por hablar, sino que hablaba con sabiduría. La mujer virtuosa habla con sabiduría y la sabiduría viene solamente de Dios. Porque ¿qué dice Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y para temer a Jehová tienes que conocer a Jehová. Tienes que conocer a Dios. Una persona que teme a Jehová, le teme porque sabe cuán grande es Él, porque sabe cuán poderoso es Él, porque sabe cuán justo, cuán santo, cuán soberano es Él. Tiene que conocerle para temerle. Esta mujer era sabia porque temía a Jehová y le temía porque le conocía. Y si le conocía es porque estudiaba su palabra. Así que la mujer tiene tanta responsabilidad de estudiar la palabra como el varón. Pero a veces limitamos, ¿no? Limitamos ¿cuánto tiene que conocer la mujer? ¿Cuánto de la Biblia tiene que estudiar la mujer? Todo. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, toda, ¿no?
no solamente algunas partecitas y empezamos a estudiar solamente algunas cosas que decimos, esto es para mí, mujer, ¿no? No, la mujer tiene que estudiar doctrina profunda como el varón también, porque un día ella va a tener que suplir tal vez la ausencia del varón en la casa y va a venir el hijo a preguntarle algo sobre la doctrina de la encarnación de Cristo, ¿no? La doctrina del pecado, la doctrina de la salvación, la doctrina de la Trinidad. Hermanas, tenemos que estudiar a profundidad la palabra, toda la Escritura. Ambos tienen la responsabilidad espiritual de ser maestros en el hogar. Maestros en el hogar. Qué importancia es que una mujer sepa la palabra, ¿no? A veces decimos, pero yo no predico en la iglesia, no me permiten predicar en la iglesia. La Biblia enseña esa parte, ¿no? Dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11, dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, hablando del rol que tiene la mujer, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y algunas dirán, ¿ves? ¿Para qué tengo que estudiar? ¿Para qué tengo que aprender? El contexto en el que Pablo está hablando acá es sobre enseñar en la congregación. Y la razón no es porque la mujer no puede enseñar, ¿no? Es decir, no es porque la mujer no tenga la capacidad de enseñar, sino porque no debe ponerse por sobre el rol del varón. ¿Cuál era el rol del varón? El rol de ser cabeza, ¿no? Autoridad. Ese es el contexto. La mujer no debe sobrepasar el rol del varón. Por esa razón es que no debe enseñar en la congregación. Pero no le prohíbe a la mujer enseñar. ¿Por qué? Porque la mujer tiene dones de enseñanza también. Dios, dice la palabra, repartió los dones como Él quiso. Y hay mujeres que han recibido el don de enseñanza. Y Dios no es así de que te va a dar el don de enseñanza y luego te va a decir, ahora no enseñes. No, si Dios te ha dado un don de enseñanza es por algo, es para edificación. ¿Y sabes cómo se aplica este don en el rol de la mujer? Tenemos a uno de los siervos de Dios tan útiles que es Timoteo. Y las primeras enseñadoras de Timoteo fueron dos mujeres en la casa, ¿no? Su abuela y su mamá, Eunice y Loida. Dos mujeres que tuvieron que hacer de maestras en la casa para enseñarle a Timoteo porque el esposo era inconverso, era un griego que no era cristiano, ¿no? Al menos en los datos que tenemos en la Biblia. Y ellas le enseñaron a Timoteo a andar en el camino del Señor. Por eso Pablo luego le escribe, recuerda de quién has aprendido la palabra de Dios desde tu niñez. Entonces las mujeres, al enseñar en su hogar, están formando futuros Timoteos. ¿Y qué hizo Timoteo? Era tan útil que Pablo le tenía que escribir diciendo, enseña todo lo que yo te he enseñado a la iglesia. Instruye con autoridad, con la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo vamos a nosotros formar Timoteos si es que nosotros todavía no estamos preparados en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, qué importante es el ministerio de enseñanza de la mujer. Nunca desestimemos el ministerio de las mujeres. Hermanas, ustedes nunca digan, pero no es lo mismo. Es exactamente lo mismo, porque Timoteo luego llega a predicar la palabra de Dios. Todo aquello que tú le has enseñado en el hogar, en la casa, en tu rol de mujer, él luego viene a enseñar con sabiduría de Dios a toda la iglesia, ¿no? Así que el ministerio de la mujer, en su rol de esposa, en su rol de madre. Y por último, los hijos, y esta parte es recorta, no nos olvidemos que estamos viendo la misma estructura, ¿no? Los hijos, aquí todos entramos en la misma bolsa, porque todos somos hijos, ¿no? Ya sea que nuestros padres tal vez ya no estén, pero somos hijos. Niños, jóvenes y ancianos, somos hijos. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5? Y con esto terminamos. Dice así, o Efesios capítulo 6, mejor dicho. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuál es el rol de los hijos? ¿Alguna vez se puso a pensar eso? Si el rol del esposo, el rol del varón como padre o esposo es ser cabeza de hogar, ser guía, y el rol de la mujer es ser soporte, ser apoyo, ser ayuda,
¿Cuál es el rol de los hijos en la familia? Estamos evaluando, ¿no?, a cada miembro. ¿Cuál es el rol de los hijos? Empieza diciendo obedecer, ¿no? Obedecer. Entonces, vamos a ponerle tal vez algunos términos que nos recuerden bien. El rol de los hijos es de ser aprendices o alumnos o discípulos. El hijo está aprendiendo, ¿verdad? El hijo dentro de la familia, como un individuo dentro de la familia, como un miembro en la familia, tiene su rol también, y es el rol de aprender. Él está aprendiendo del padre, él está aprendiendo de la madre, y por esa razón es que su rol va en base al aprendizaje y a la obediencia. Y Cristo, y aquí va en donde todos entramos a la misma bolsa, Cristo es el ejemplo de ser hijo para todos nosotros. Porque a pesar de ser Dios, Él en su humanidad tuvo que aprender obediencia, dice Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y empieza diciendo justamente eso, ¿no? Cristo en la carne, en su humanidad, tuvo que aprender obediencia. Porque estando, por ejemplo, en el huerto de Getsemaní, al orar al Padre y decir, si hay otra manera, ¿no?, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y al final se hizo la voluntad del Padre y Él obedeció hasta el final. Cristo es el ejemplo de cómo ser hijo para todos nosotros. Él, hijo obediente. Nosotros debemos aplicar también lo mismo, ¿no? Ser obedientes, ¿pero a qué? El contexto, ¿no? Una familia cristiana, es decir, un padre que te va a instruir o que te va a aconsejar con palabra de Dios. No quiero decir que porque diga el hijo debe obedecer y tu padre de repente no es cristiano, o peor, ¿no? Es un incrédulo que hace maldades, ¿no?, tremendas. No solo porque sea tu padre y te diga debes robar el banco, tú digas, dice que tengo que obedecer y vayas y robes, ¿no? No, está hablando de un contexto de un padre que quiere tu bien, de un padre que te aconseja bien, es decir, con palabra de Dios. Por eso es importante que el padre aprenda la palabra de Dios, ¿no? Entonces el hijo va a obedecer. Llegando a la misma parte de qué es lo que debe hacer un hijo, si su rol es obedecer, si su rol es aprender, debe estudiar la Biblia también, ¿no? Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. La exhortación es clara. Eres joven, eres soltero, pero debes prepararte porque eres obrero de Dios, ¿no? Y debes ser un buen obrero de Dios. El hijo debe estudiar la palabra de Dios. Pero así también, como en el caso de las mujeres, no es que hay temas especiales por ser hijos, ¿no? A ver, voy a buscar todos los versículos que digan hijo, ¿no?, para mí. No, hemos dicho que si para toda la escritura es inspirada, toda la escritura es útil. Y todos debemos estudiar la palabra de Dios en su totalidad, ¿no? Por eso también para los hijos el estudio de la palabra es total. Por eso dice en 2 Timoteo capítulo 3 de los versos 14 al 17, ¿no? Pero persiste tú en lo que has aprendido, le dice Pablo a Timoteo, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Toda la escritura, y se dan cuenta que va en ese contexto, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, Pablo a Timoteo, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hijo está siendo preparado, está aprendiendo, es su rol para luego ser un obrero preparado para toda buena obra. Y lamentablemente, tal vez no hacerlo, porque no nos olvidemos, estamos viendo qué dice la Biblia con respecto a la familia. No hacerlo va a traer pues sus consecuencias, ¿no? De ahí viene luego el llanto de los padres, ¿verdad? Pero mi hermano, la palabra de Dios dice cómo hacerlo para evitarnos justamente esos llantos, ese sufrimiento. En los proverbios vemos, por ejemplo, en Proverbios 17, 25, que un hijo necio, es decir, un hijo que
lamentablemente no está en el camino de Dios, es una carga y amargura para los padres. Proverbios 10:1 dice que trae tristeza a los padres. Proverbios 19:13 dice que trae ruina y destrucción a los padres. Y estamos hablando de las consecuencias cuando no obedecemos a cómo se debe hacer. Nadie debe poner sus experiencias por sobre la Escritura. Nadie. Por más que tengamos tal vez 30, 40, 50 años de casados, la palabra de Dios sabe mucho más sobre matrimonio que mis 50 años, ¿no? La palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios sabe mucho más que yo sobre ser padre. Espero, mi hermano, que haya sido Dios tocando nuestros corazones esta mañana para que podamos obrar, actuar en obediencia a lo que Él nos haya dicho en nuestro rol de varón, de mujer y de hijos. Gracias a Dios por su santa palabra y porque su misericordia se renueva día a día. Este fue su programa, El Sembrador. Será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Amén.